Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Estamos tan felices que estén aquí. Hoy día estamos comenzando una nueva serie que se llama La Lucha Interior y vamos a escuchar a Pastor Henry en un momento, pero queremos dejarles saber que tenemos una aplicación de la iglesia, se llama Crossbridge Miami Springs, y ahí pueden encontrar todos los eventos que vamos a tener en este mes y los próximos meses. También le queremos dejar saber que tenemos un servicio en español a las 11:30 y tenemos uno en inglés a las 10. Eso es todo por hoy. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Henry Rojas y soy el pastor del ministerio en español aquí en la iglesia de Crossbridge, Miami Springs. En el día de hoy estamos muy expectantes porque estamos comenzando una nueva serie donde vamos a estar tomando algunos capítulos del libro de los Salmos. Y nuestro título para el día de hoy es El miedo. Y toda la serie tiene por nombre La lucha interior. El miedo en nuestra vida puede ser un enemigo muy real, sobre todo cuando existe una amenaza objetiva, una amenaza tangible, cuando delante de nosotros hay una causa que produzca esa sensación de miedo. Algo o alguien que atenta contra nuestra seguridad. Por ejemplo, si nos encontramos siendo asaltados. Si alguien nos está amenazando para hacernos daño con algún arma, si te ves envuelto en una situación de inseguridad, en un cruce de disparos, si estás en medio de un accidente o las fuerzas de la naturaleza están atentando con dañar tu vida, o simplemente hay un perro que se abalanza hacia ti en actitud amenazante queriendo morderte. En cada una de estas situaciones que he mencionado es natural sentir esta sensación de miedo porque nuestra seguridad está siendo amenazada. Pero también hay miedos que son posibles aunque su causa objetiva no está frente a nosotros. Nada objetivamente nos hace ver que estamos en peligro. Pero sin embargo, de manera casi inexplicable, sentimos la misma desagradable sensación del miedo. Miedo a volar. Ahora, es probable que un avión en pleno vuelo se caiga. Pero si no hay nada que indique que el avión está teniendo una falla, ¿por qué hay personas que sin embargo se ponen muy tensas y no pueden disfrutar de su vuelo?
o si estás en un vehículo que no tiene muestras de que está siendo conducido de manera errática, que no tiene evidencias de que su mantenimiento mecánico en forma general está en precarias condiciones, y sin embargo tú vas tenso, sudando y como frenando con tu pie en el piso y deseando que el trayecto termine pronto. O el miedo a la oscuridad, que son una especie de fobia, son miedos aprendidos. Apagan la luz y racionalmente tú sabes que no está ocurriendo nada malo, nada está atentando contra ti, pero el solo hecho de apagar la luz ya te hace sentir inseguro, te hace sentir temeroso. La claustrofobia. Las personas racionalmente saben que aunque el espacio en que están sea pequeño, pudieran estar seguros, pudieran estar sin ningún inconveniente, pudieran respirar y hay suficiente oxígeno por horas y horas. Pero la persona comienza a sentir que su pulso se acelera, su corazón se agita y tiene la urgencia de salir de allí sin saber realmente por qué. El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, tanto al proceso de cómo puede hacer esa muerte y peor al destino eterno que pueda venir después de esa muerte. Hay muchas cosas en esta nuestra frágil vida que puede llenarnos de temor. Y esa es una lucha, una batalla que todos los seres humanos tenemos con diferentes temores. El Salmo 91 contiene hermosas promesas para que aprendamos a confiar en la protección de Dios. Contiene extraordinarias promesas que nos muestran la grandeza de Dios. Lo describen como el Altísimo, el Todopoderoso, el refugio y la fortaleza, para enseñarnos a descansar y confiar en Él. Es importante en nuestra relación con Dios meditar en este salmo y examinar en nuestra vida interior en qué estamos depositando nuestra confianza. Examinar en qué o en quién colocamos nuestra esperanza. Y también examinar cómo los temores pueden estarnos manipulando y hasta encarcelándonos, dañando nuestra calidad de vida. Hay dos peligros cuando acudimos al Salmo 91 por respuesta. El primer peligro es acudir a él, citar su contenido como una especie de mantra, como si fuera algo mágico, como si fuera una especie de agüero. Querer ir al Salmo 91 y aplicar en forma directa las promesas que ahí se hacen sin examinar el tipo de relación condicional que el Salmo describe para aquel que espera gozar de la protección divina. Querer usar el Salmo 91 como si fuera una especie de burladero, que en caso de necesidad puedes acudir y evadir el peligro, como se hacen las corridas de los toros dentro del ruedo. Cuando el torero está en peligro, entonces corre y se mete en el burladero, en aquel pequeño espacio por donde solamente cabe un ser humano, pero no cabe el toro, para esquivar el ataque del animal. Esta mala actitud de usar el salmo de esta manera también nos ha llevado a una pésima y falsa conclusión. Se nos dice que si eres creyente, si eres un hijo de Dios, que si eres una persona nacida de nuevo espiritualmente, entonces puedes reclamar el cumplimiento de cada una de estas promesas para estar exento de que te sucedan cosas malas. Como si Dios se hubiera obligado a través de estas hermosas promesas de protegerte en una especie de urna para que nada malo te alcance. Convierte esto, la relación con Dios, en un rito, en algo mecánico, similar a lo que tristemente hace la gente cuando acude a un ídolo. El segundo gran peligro al tratar de aplicar el Salmo 91 a nuestra vida puede ser no ver a Cristo en el Salmo 91. No ver a Cristo principalmente y primordialmente como el Hijo de Dios en quien se cumplen a cabalidad cada
una de estas promesas. No ver a Cristo como el primordial receptor de cada una de estas promesas del Salmo 91. Al fin y al cabo, Él, el Señor, fue el único que nunca pecó. Él fue tentado en todo, pero cada tentación en Él fracasó. Nunca se equivocó. La Biblia nunca nos dice que Él se enfermó, aunque experimentó el dolor al más alto nivel. Nunca desobedeció. Su fe nunca estuvo vacilante. Nunca se confundió y siempre tuvo total claridad de cuál era la voluntad del Padre. Él es el único al quien se le puede aplicar el versículo 14 del Salmo 91, que en un momento vamos a leerlo. Y se le puede aplicar 100% en todo momento. Pues ese versículo dice que esta persona que está recibiendo esta protección divina ama y conoce al Padre. Conoce su nombre, es decir, conoce quién es Dios como persona, conoce su carácter y nos muestra una relación íntima y personal, supremamente intensa y hermosa. De la misma manera, la Escritura en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo capítulo 4 y en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, se nos dice que el diablo usó los versículos 11 y 12 del Salmo 91 para tentar a Jesús. Aplicó estos versículos a Jesús cuando le dijo que se lanzara de la parte más alta del templo, porque estaba escrito en el Salmo que Dios enviaría a sus ángeles para protegerlo. Obviamente, este fue un mal uso de la Escritura. No podíamos esperar otra cosa, porque fue el diablo el que estaba usando la Escritura y la estaba usando para tentar al Señor. Pero sin embargo, esto nos muestra que hasta el diablo sabía que estos versículos eran aplicables o se referían al Mesías, al Señor Jesús. Así que acompáñenme leyendo este hermoso salmo, estos 16 versículos, pero resista el impulso de querer leerlos y tratar de aplicar eso primordialmente a usted. No, vamos a leerlo despacio y enfóquese en ver a Jesús en el Salmo 91. Enfóquese en ver la relación del Padre con su Hijo amado y el cumplimiento de cada una de estas promesas en la vida de Jesús. Dice así el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Definitivamente este es Jesús. Diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque al Señor, que es mi refugio, al Altísimo has puesto como tu morada. No te sobrevendrá mal, ni la plaga se acercará a tu tienda. Pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, de modo que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al leoncillo y a la serpiente. Porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es una descripción extraordinaria de la relación de el Hijo con el Padre Celestial.
Cuando yo leí este salmo, preparando este sermón, se me vino inmediatamente una pregunta a la cabeza y este es mi primer punto. ¿Qué clase de protección pueden dar unas alas? Porque el salmo está utilizando una metáfora, está hablando de estar protegido bajo la cubierta de las alas. Y uno pensaría que en lugar de alas sería mejor un escudo, algo metálico, algo mucho más fuerte. Sobre todo cuando se habla aún de una flecha que es lanzada en el día. ¿Cómo pueden unas alas protegernos? Pero esta es una hermosa metáfora que tiene mucho significado. Porque nos está mostrando el carácter de Dios, quien para protegernos, quien para salvarnos, entregó su propia vida, la vida de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Has visto un ave? ¿Un pájaro? ¿Has visto una gallina defendiendo sus crías, sus polluelos? No importa cuán grande y mucho más fuerte sea el agresor, la madre de los polluelos de igual manera se enfrenta dispuesta a ofrendar su vida con tal de defender a sus polluelos. Ha habido casos donde en incendios en un corral se han encontrado polluelos vivos debajo de las alas de su madre que ha perecido a causa del fuego. Ella los ha cubierto con sus plumas protectoras, aunque le costó ofrendar su propia vida. Ha habido casos donde los polluelos se han librado de ser arrebatados por un ave de rapiña, por ejemplo, un águila, porque la madre de estos polluelos se ha interpuesto, ha metido su cuerpo, los ha arropado, ha hecho que su cuerpo sea como una sombra para ellos, arropándolos debajo de sus alas. Por eso es imposible leer este salmo y no ver en primer lugar allí la relación de Dios con Jesús y no ver el carácter de Dios y su obra en nuestro favor. El mismo Señor Jesús usó esta metáfora en el Nuevo Testamento al referirse a la intención y al propósito de su obra redentora. Fue una especie de reclamo cargado de mucha tristeza debido a la dureza del corazón de los seres humanos contemporáneos con él, que no vieron ni entendieron la misión de Jesús como Mesías. Dice Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Este Salmo 91 nos está diciendo que cualquier clase de protección que sea aplicable a nuestra vida se debe solo a un hecho de que Dios se hizo hombre, se encarnó y en forma de hombre ofrendó su vida para salvarnos, así como lo dice la metáfora que la madre cubre a los polluelos. Dios ofrendó su vida para salvarnos, para darnos un destino eterno, para librarnos del lazo del cazador, del maligno, para que no pueda tocarnos por el resto de nuestra vida en la eternidad. Cuánta entrega, cuánto amor Dios ha demostrado, cuán alto costo le ha tocado pagar mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, muriendo en nuestro lugar, interponiendo su vida y entregándola. Jesús se hizo totalmente vulnerable al escogernos para salvación. Cuán alto costo Jesús pagó al hacerse totalmente dependiente de la protección del Padre, al hacerse hombre y confiar plenamente sujetándose a la voluntad del Padre. Esto lo describe hermosamente, con mucho detalle, Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 10.
haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. En esta descripción de Filipenses vemos exactamente el cumplimiento de lo que anunció el Salmo 91. Esa protección sacrificial, esa protección de las alas. Pero también vemos el cumplimiento de lo que dicen los versículos 14 y 15, cuando dice que el Padre declara que Él lo pondrá en alto a su Hijo y que Él lo glorificará. Y esto fue lo que pasó exactamente en la humillación y en la exaltación del Señor Jesús. Dice 2 de Corintios capítulo 8, el verso 9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor de ustedes, se hizo pobre, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Qué ejemplo de entrega y de amor incondicional y sacrificial. Es por eso que toda la Biblia se trata primordialmente y principalmente de Él, de Cristo, de Dios, de su plan eterno de redención. Así que permítame en este momento observar algunos otros detalles más con respecto a Cristo en el Salmo 91. Versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. El único ser humano que ha vivido sobre esta tierra que nunca tuvo pecado fue el Señor Jesús. Todos los demás seres humanos hemos tenido pecado y maldad. Él, siendo totalmente santo y puro, estuvo rodeado por la maldad de la humanidad, aún la de aquellos que lo amaron y creyeron en Él. Cuán inmenso ha sido su amor para soportar esto, para aceptarnos, a pesar de que nuestra naturaleza y nuestro carácter han sido una ofensa para su santidad y pureza. ¿Qué decir de aquellos que el Señor soportó y que no destruyó, sino que los aguantó con paciencia, a pesar de que abiertamente se declararon sus enemigos y lo persiguieron y procuraron su mal? Pero dice el versículo que verá la recompensa de los impíos. Al final, Jesús verá la recompensa de todo su sufrimiento. Verá a los salvos de su pueblo en su estado eterno, transformados en su naturaleza, sin pecado y maldad, cubiertos de la justicia de Jesús. Pero verá el castigo y el juicio divino sobre los que tercamente le declararon su enemistad o simplemente le dieron su indiferencia. Esto es lo que dice el texto en el versículo 8 del Salmo 91, la recompensa de los impíos. Veamos el versículo 13. Sobre el león y las cobras pisarás, hollarás al leoncillo y a la serpiente. Esto tuvo su exacto y fiel cumplimiento cada vez que el Señor Jesús en su ministerio terrenal expulsó un demonio de la vida de una persona. Cada vez que sanó a alguien que había sido esclavizado, atado con esa enfermedad por el diablo. Cada vez que atrajo a alguien hacia Él mediante la fe por su gracia.
Cada vez que iluminó las tinieblas en el corazón de alguien, reemplazándola por la luz del evangelio, por la luz de la verdad, por la luz salvadora. Y aún lo sigue haciendo ahora mediante la predicación del evangelio. Él es el cumplimiento perfecto del ejercicio de la autoridad de Dios sobre el diablo y sus huestes demoníacas. Esta victoria quedó demostrada en la cruz y en la resurrección de Cristo. Con razón, Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice: también despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Dice primera de Juan 3:8: para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dice Hechos 10:38: me refiero a Jesús de Nazaret. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que el Salmo 91 es una radiografía, es un scan que nos está mostrando realmente el ministerio público de Jesús y la relación íntima y de protección entre Dios el Padre y el Hijo. Veamos un ejemplo más, versículo 15 y 16. Él me invocará y yo le responderé. Hay un cambio de entonación en el Salmo 91. Ya no es el relator que nos está contando esto, sino que es el Dios, el Padre mismo que está hablando, y él dice: Él me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cuando yo leí este versículo 15, automáticamente se me vino a la cabeza ver cómo esta promesa del Padre con Cristo se cumplió en la tremenda angustia que el Señor Jesús vivió en el huerto de Getsemaní. Angustia a tal grado que dice la Escritura que sudó como grandes gotas de sangre y que tuvo una tristeza y una angustia de muerte. Viene a nuestra mente todo el padecimiento previo que Jesús tuvo antes de la cruz, o la muerte tan angustiosa y horrible que tuvo en la cruz. Todo para que en él, sus escogidos, podamos tener larga vida, vida eterna, para que en él, su pueblo, pudiera ver la salvación que viene de Dios el Padre. La resurrección de Cristo es un canto que confirma que Dios lo libró después de pasar por la angustia. Lo sació de larga vida y lo libró del poder de la muerte. Pudiéramos ver más detalles en este salmo con respecto a Jesús, de cómo él colocó su amor en el Padre, de cómo fue librado del lazo del cazador en su misterio terrenal. Pero necesitamos ahora hacernos en segundo lugar otra pregunta: ¿cómo se hace aplicable estas promesas del Salmo 91 para el pueblo de Dios? ¿Cómo se hace aplicable el Salmo 91 para nosotros? Sabemos por la enseñanza de la Biblia que nuestra elección, nuestro llamado, nuestra regeneración, nuestra conversión, nuestra adopción como hijos de Dios, nuestra justificación, no han ocurrido por nuestros méritos. No ha sido a causa de nuestras obras, sino por la decisión soberana de Dios, por su gracia y su misericordia. No nos ganamos el derecho de ser perdonados y de recibir la vida eterna. Esto fue un regalo de Dios en Cristo. Fuimos, mediante la obra salvadora de Dios, colocados en Cristo, injertados en Él, identificados con Él. Así que cuando venimos al Salmo 91
para tratar de aplicarlo, para confiar en Dios y vencer nuestros temores y recibir esa protección divina, nada sirve, nada funciona si no pertenecemos a Cristo. Porque Él es el receptor primario de todas estas promesas. No sirve de aprender el Salmo de memoria y recitarlo. No sirve tenerlo abierto casi en una especie de agüero en el Salmo 91. No es un escudo mágico. La protección se da es por estar unidos a Cristo, por la decisión soberana de Dios, por su gracia. Así que la pregunta a responder es: ¿he sido llamado por el mensaje del Evangelio y he depositado mi confianza para el perdón de mis pecados y la obtención de la vida eterna mediante la fe solo en la persona y obra de Cristo en la cruz? Si la respuesta es sí, entonces estás en la única posición donde las promesas del Salmo 91 pueden aplicarse a tu vida. Sin esta posición es imposible. Esta es una posición excluyente. La respuesta tiene que ser: estoy en Cristo, pertenezco a Él, tengo este tipo de relación con Él. Hay un pacto establecido entre Dios y yo que Él estableció soberanamente en Cristo. Pero, hay un pero que me ubica en los versículos 1 y 2 del Salmo 91. Para poder crecer en este proceso de confiar y apropiarme y experimentar estas promesas hechas una realidad en mi vida, se exige que mi relación personal con Dios esté caracterizada por habitar al abrigo del Altísimo. Se condiciona a la decisión de que yo diga: diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Sin estos dos primeros versículos, el resto del Salmo es una ilusión, es una fantasía. Estos dos primeros versículos son condicionales para poder crecer en esta experiencia de gracia, en esta experiencia de protección. Abraham llegó a ser el padre de la fe, pero no lo fue de la noche a la mañana. Abraham no tenía la opción de ser el padre de la fe antes de que Dios entrara en pacto con él. Y una vez establecida por gracia la relación de pacto con Dios, él no fue automáticamente el padre de la fe. Él fue un hombre que, aunque creía, también dudaba. Que aunque creía, usaba la mentira por miedo. Así que él necesitó un proceso, un madurar para llegar a ofrendar la vida de su propio hijo Isaac. Necesitó un caminar y un madurar para fortalecerse en la fe a pesar de su debilidad humana. En nuestro caminar con Dios necesitamos estar habitando bajo el abrigo del Altísimo. Ya que tenemos una relación de pacto con Dios por gracia que Él ha establecido soberanamente, ahora nos toca a nosotros habitar al abrigo del Altísimo. Y el término habitar en el original hebreo es yasab y significa sentarse, acampar, reposar, poblar, quedarse, tomar posesión. Así que esta es una decisión que podemos tomar o no diariamente, momento tras momento. Esta es una decisión personal que nadie más puede tomar por ti. Dice el salmista: diré yo al Señor, eres mi refugio.
Eres mi lugar seguro, eres mi fortaleza. Aún teniendo una relación de pacto con Dios en Cristo, podemos estar habitando no bajo el abrigo y la cubierta del Altísimo, sino bajo la cubierta de mis propios planes, de mis propias expectativas. En ocasiones somos tercos, somos insistentes en querer tener aquello que Dios no quiere darnos, o por lo menos que no quiere darnos todavía. ¿Cuántos verdaderos cristianos que están en una relación de pacto con Dios por gracia, sin embargo, han insistido en entrar en una relación de yugo desigual en su vida emocional, en su vida de negocios, y más tarde, tristemente, han cosechado las malas consecuencias porque ellos mismos no habitaron bajo el abrigo del Altísimo? No falló el Salmo 91, sino que fallaron ellos en habitar bajo el abrigo del Altísimo. ¿Cuántos han insistido en ir por el camino que la Biblia claramente les dice que no vayan por ese camino? No han estado habitando bajo el abrigo del Señor, sino bajo otros abrigos. Yo creo que Dios, en su misericordia y favor, nos ha guardado de muchos peligros, aún de tantos que ni siquiera hemos sido conscientes de muchos de ellos. Pero si no estás en tu relación personal con Dios, insistiendo, procurando habitar bajo su abrigo, el término en hebreo es seter. Y seter significa cubierta, secreto, lugar oculto, escondedero. Entonces, la idea de habitar bajo el abrigo es sentarse, tomar posesión, quedarse en el lugar oculto, quedarse en el escondedero, en la cubierta que solo Dios, bajo el abrigo de sus alas protectoras, nos ofrece. ¿Cuánto insistimos muchas veces y cuánto debilitamos nuestra relación personal con Dios, insistiendo en habitar bajo otra clase de abrigo? Insistimos y no procuramos tener una comunión personal con Dios fuerte. Tenemos una comunión personal individual débil y frágil. ¿Cuán tercos somos muchas veces en tener una vida de adoración comunitaria esporádica, ocasional, donde otros intereses y ocupaciones se interponen con mucha frecuencia? ¿Cuántos de nosotros nos parecemos más a Marta, la hermana de Lázaro, y no a María, la otra hermana de Lázaro? Ambas tenían una relación de pacto con Dios por gracia. Pero Jesús le dijo a Marta en Lucas 10, 41 y 42, Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y lo que María había escogido era justamente sentarse a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Lo que María había escogido era habitar en el lugar secreto, en el lugar escondido, para conocer la palabra de Jesús. Jesús no está alcahueteando la pereza, la irresponsabilidad. Él no nos está llamando a una vida contemplativa, orando y que la casa se esté cayendo. No, pero nos está diciendo que en medio de nuestras responsabilidades, la mejor parte es sentarse, habitar, porque su verdad se convertirá en escudo y defensa, según el versículo 4. Las implicaciones condicionales de estos dos primeros versículos es insistir en leer, en estudiar, en meditar, en interiorizar la palabra de Dios, en preguntarle al Señor
en forma particular, individual, qué quiere Él que nosotros vivamos. ¿Cómo podemos vivir el Salmo 91? Porque esto no es una fórmula mágica igual para todo el mundo. Esto es el resultado de una comunión íntima y personal de quien habita, de quien le dice al Señor, tú eres mi refugio, y quien se sienta en el lugar secreto. Así como la que Cristo tuvo en su relación con el Padre durante su tiempo en la tierra. Dice el versículo 1 que el que habita al abrigo del Altísimo, el resultado será, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Va creciendo la intensidad porque morar tiene un carácter más permanente que habitar. El habitar en el original hebreo puede ser temporal, pero el morar es quedarse a dormir allí, es pasar el tiempo allí, es residir allí, es hacerse residente permanente de ese lugar secreto de Dios. Dice el versículo 2, diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Y la consecuencia de tal decisión será, según el versículo 3, Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. Con respecto a nuestra salvación, ya Dios nos ha librado del lazo del cazador. Pero con respecto a nuestro diario vivir, es un proceso que va creciendo en comunión. ¿Cuál es la conclusión en este momento de esta meditación? Este Salmo 91 no es un cúralo todo. Porque solo Dios sabe los planes y propósitos específicos que Él tiene para ti. El Salmo está hablando de aprender a tener esperanza y confianza justamente en medio del peligro que produce miedo. No está negando el mal y el peligro. Este es un mundo caído, quebrantado a causa del pecado, donde cosas malas suceden y no necesariamente porque las personas han hecho cosas malas que merezcan un castigo. Cosas malas le suceden a personas que están haciendo cosas buenas. Así que debes hacer de este salmo un medio para motivarte en tu caminar con Dios, para poder llegar a ser como Jesús, el que ama a Dios el Padre porque conoce el carácter y la persona de Dios el Padre. Debes hacer de este salmo un medio para evaluar dónde y en quién realmente está tu confianza. Si eres un verdadero creyente que está en una relación de pacto con Dios. Examinar cómo el miedo, el temor, aún está oprimiendo tu vida y aún puede estarla manipulando y encarcelándola. Pedirle a Dios que en Cristo te dé crecimiento y victoria en la medida que luches tu batalla interior. Pedirle que Cristo sea formado en ti. Si eres un verdadero creyente y quieres venir bajo el abrigo del Altísimo, tomar la decisión de que Dios te capacite para permanecer en su secreto. Y si no eres un verdadero creyente y también quieres venir bajo el abrigo del Altísimo, debes acudir a Él en arrepentimiento, colocando tu fe solo en Cristo como tu Señor y Salvador, confiando solo en Él para tu salvación, para el perdón de tus pecados y la obtención de la vida eterna. Acompáñame orando en este momento. Padre, gracias por lo poderosa, por lo real, por lo eficaz que es tu palabra. Gracias por este Salmo 91 que te describe a ti tal como tú eres, el Altísimo, el Todopoderoso,
el castillo fuerte, el escondedero, el lugar secreto, la fortaleza. Señor, gracias porque en medio de nuestra fragilidad hay tantas cosas que nos atemorizan. Señor, no conocemos a cabalidad el futuro. Decía el salmista, sepa yo contar mis días y traiga sabiduría a mi corazón. Oh Dios, enséñanos a verte en la hermosura de tu santidad. Y enséñanos a descubrir en este salmo la relación de Jesús contigo, y enséñanos a ver primordialmente a Jesús como el recipiente primario del cumplimiento de estas promesas. Y haz que Cristo Jesús sea formado en nosotros para que nosotros podamos experimentar la victoria de tu protección. Y en medio de la angustia, Señor, tu compañía, y que podamos ser levantados conforme a tu voluntad. Oh Padre, también oro por aquellos que hoy quieran venir por primera vez a los pies de Cristo. Aquellos que ahora todavía no tienen una relación de pacto, pero que tú por medio de la verdad de este evangelio les estás llamando porque les has escogido. Porque, Señor, has hecho que la luz de Cristo brille en sus corazones, y entonces atráeles con cuerda de amor y que ellos te conozcan como Dios y como Padre y como Salvador. Y haz que sus vidas comiencen a florecer y que sean un claro testimonio de crecimiento en la verdad de la comunión contigo, en estas promesas del Salmo 91. Que toda honra, toda gloria sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Que el Dios de toda gracia sea contigo, ayudándote a crecer y haciendo que su palabra habite, more y florezca en tu corazón. Que tengas un resto de semana bien productivo. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 AM.